Y en estos días que estamos atravesando una tormenta, estamos atravesando el COVID-19, tenemos que preguntarnos qué nos quiere enseñar Jesús con esta pandemia mundial. ¿Qué cosas debo recordar para mantenerme en paz? ¿Cuáles son aquellas verdades a las que me tengo que aferrar? En el inicio de esta Semana Santa podemos conocer en este Domingo de Ramos 3 cosas que están en el corazón del Señor. La Biblia dice en la palabra de Dios en Lucas, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, resalto esa palabra, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Quiero recordarte que en la entrada de Jesús a Jerusalén tenemos muchas cosas que aprender, pero quiero en esta ocasión concentrarme en 3 cosas. La entrada triunfal de Jesús a la capital de los hebreos, que nosotros hoy conocemos como el Domingo de Ramos, significó un cambio radical en la relación de Jesús con Jerusalén. Ya él en este momento no la estaba visitando como un adorador. Jerusalén era la ciudad de la adoración, era la ciudad del gran rey, era la ciudad donde el pueblo de Israel subía en este inicio de la Pascua a adorar al Dios de dioses y Señor de señores. Los súbditos habían cubierto de mantos, de sus mantos, de palmas de hojas, el camino donde Jesús iba a transitar. Pero mientras el pueblo celebraba, Jesús lloraba. Y esa es la meditación que quiero compartir hoy. Jesús llora contigo. Este pasaje me enseña que Jesús llora con nosotros. Jesús llora contigo. Hosana al Hijo de David. Hosana al Señor. Esa palabra tan preciosa era el sentir de la multitud que acompañaba a los discípulos. Pero este pasaje me enseña 3 cosas que yo voy a tratar en breve tiempo de desarrollar. Me enseña cómo es el corazón de Jesús. La Biblia dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. En Lucas 19:41. Jesús sabía que el pueblo y los dirigentes esperaban un Mesías político y que finalmente rechazarían a ese Jesús como Mesías prometido. Entonces Jesús llora compasivamente por ese pueblo que pronto sufriría el juicio terrible. La palabra lloró aquí en griego significa más que derramar lágrimas. Sugiere un lamento, un quejido, una tristeza del corazón, el sollozo y el grito de un alma en agonía. Quiero decirles que Jesús aquí nos revela al Padre, nos revela sus sentimientos, nos revela el corazón quebrantado de Dios por el estado de perdición del hombre, que se niega a arrepentirse y a salvar la salvación. Amados, yo creo que así está el corazón de Dios hoy, al ver las naciones sacudidas por el COVID-19, al ver la maldad multiplicada, al ver las cosas que su corazón aborrece, aún en nuestro país, al verlo lleno de idolatría. Hoy están volando sobre los aires de la ciudad, pero se levanta hoy un pueblo
que alaba y glorifica a Dios y derrumba toda obra de idolatría que se quiere introducir y que está entronada en nuestra nación. Un motivo de pedirle perdón al Señor. Padre, perdónanos por la idolatría que hemos permitido en esta nación. Perdónanos, Señor, por nuestra idolatría. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que esa multitud que alababan a Dios, esa multitud que alababa a Jesús, diciéndole Hosana en las alturas, Hosana al que viene en nombre del Señor. Esas mismas multitudes, después en Marcos 15:13 dice, y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Amados, ¿qué me enseña a mí esta entrada de Jesús a Jerusalén? Me enseña el corazón de Dios. Quiero decirte que el corazón de Jesús llora por la gente indiferente. Jesús llora por las personas indiferentes. Ese corazón tierno de Jesús está llorando por esa multitud que después ellos sabían, él sabía que iban a cambiar la alabanza por crucifícale. El corazón de Dios, él lo vino a revelar. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ese fue uno de los ministerios especiales que Jesús vino a la tierra a enseñarnos cómo es el Padre. Y el corazón del Padre es un corazón que llora cuando hay indiferencia. La Biblia nos enseña aquí cómo es el corazón de Jesús. La Biblia dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuán tierno es el corazón de Jesús. Así también es el corazón de Dios. Como tú ves en esta imagen, la pantalla, Jesús llorando sobre el mundo. Hoy también Jesús está llorando. Porque aunque Dios no produce el mal, Dios no produjo el COVID-19, pero Dios tiene dominio y control absoluto de lo que ocurre en la tierra. Y lo ha permitido, como dijo la palabra en Job, que permitió este mal para llamarnos la atención y que el mundo se vuelva a Él en un genuino y verdadero arrepentimiento. El corazón de Jesús es tierno. 2 veces lo encontramos en el Nuevo Testamento llorando frente a la tumba de Lázaro. Amados, y ahora frente a Jerusalén, porque siempre habrá personas que no captan el tiempo en que viven. Estos fariseos le dijeron al maestro, le dijeron, ¿por qué no le callas la boca a tus discípulos? Y Jesús le dijo, si estos no hablan, las piedras hablarán. Los fariseos no tenían una revelación de Jesús. Los que andan detrás de la idolatría son ciegos guiando a ciegos. No tienen una revelación de Jesús. A Jesús se le adora en espíritu y en verdad. Los fariseos llenos de religión, pero sin ninguna revelación de lo que estaba aconteciendo, le pidieron a Jesús que reprendiera el corazón de sus discípulos. Pero quiero decirte que el corazón de Jesús ama a las naciones. El corazón de Jesús no solamente ama y llora por la gente
indiferente, sino que también la Biblia dice, cuando los discípulos escucharon a los fariseos diciendo, Maestro, reprende a los discípulos, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amados, el corazón de Dios, el corazón de Jesús es tierno. El corazón de Jesús ama aún a los indiferentes. El corazón de Jesús vemos amando aún a los fariseos. Por eso mientras los discípulos se gozaban, alababan, glorificaban a Dios, vemos a un Jesús llorando. Yo creo que en estos días Jesús también llora con nosotros. Tal vez tú has perdido un familiar. Tal vez yo tengo dos personas cerca de mí. Una perdió a su papá, otro perdió a su mamá. Y ninguno de los dos tuvo tiempo ni aún de llorar. Tuvo, como cuando estamos en la guerra, recoger el cadáver, rápidamente enterrarlo. No había tiempo ni para que nadie fuera. ¿Quién va a ir en estos días a un sepelio? No hubo tiempo. Pero quiero decirte que aunque no hubo tiempo, amada Perla, para enterrar a tu padre, como lo merecía don José. Aunque no hubo tiempo, Marisela, para enterrar a tu mamá, como lo merecía ella. Todo fue hecho tan rápidamente. Quiero decirte que Jesús lloró con ustedes. Ese Jesús compasivo y amoroso que lloró frente a Jerusalén, también está llorando contigo. Él es un Dios de llanto. Él se identifica con nuestro dolor. Él llora con nuestra angustia. Él llora con nuestra desesperación. Tal vez hay ancianos que en este momento me están viendo y que por días no han podido ver a un familiar. Tal vez hay una madre sola, abandonada por su esposo, y con la incertidumbre la pregunta, ¿cómo voy a alimentar a estos pequeños? Quiero decirte que la compasión de Jesús está contigo. Y Él va a alimentarte. Y Él va a suplir lo que tú necesitas. Porque el corazón de Jesús llora con nosotros. El corazón de Jesús ama las ciudades, ama las naciones. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando la multitud vio a Jesús en ese pollino, los discípulos prorrumpieron en alabanza, gozándose, alabando a Dios en grandes voces por las maravillas que habían visto. La Biblia no lo dice, pero yo creo que ahí estaba Lázaro. Y Lázaro era una señal inequívoca del poder de Dios. Lázaro era el testimonio viviente de que para Dios no hay nada imposible. Lázaro representaba la autoridad y el dominio de Jesús sobre la muerte. Hoy estás enfermo. Hoy estás atravesando un valle de sombra de muerte. Quiero decirte que si te acercas a Jesús, Él cambiará tu lamento en baile y te llenará de alegría. Jesús, ante las multitudes que decían, Hosana al que viene, al Hijo de David, nota que se puso a llorar. Cuando todos los que le rodeaban se regocijaban, cuán poco se sentía enaltecido Jesús por los aplausos y por las aclamaciones de la multitud, por encima del gozo de sus discípulos.
Su corazón amaba Jerusalén y le dolía porque Él vino por los suyos, mas los suyos no le recibieron. Yo creo que hoy el corazón de Jesús llora por los que están indiferentes, por los que andan buscando muchas cosas. Ayer me sorprendía cómo se decía en la noticia que personas en este tiempo andaban buscando licor. No ha habido un arrepentimiento genuino. Personas que andan indiferentes a lo que está ocurriendo. Este es un tiempo que Dios nos está llamando al genuino arrepentimiento. En tercer lugar, el corazón de Jesús llora cuando la gente lo rechaza. Vemos cuando llegó a la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hay ciudades, amados, como Nueva York. Yo escuchaba una profecía de David Wilkerson en 2016 que dijo que vendría una gran pandemia y que Nueva York iba a ser sacudido y que ellos se iban a volver en unas oraciones radicales y que en los púlpitos iba a haber una palabra por los ministros, por los siervos de Dios de arrepentimiento y que el pueblo iba a volverse a Dios con oraciones fervientes, con llanto, con lágrimas. E iba a venir un gran avivamiento, un despertar. Y yo creo que es el despertar que Dios va a lograr a través de esta tragedia que está viviendo el mundo entero. Jesús se dolía con las personas que lo rechazaron. Hay ciudades que requieren lamento. ¿Por qué lloró Jesús en la entrada de Jerusalén? Él mismo nos da las razones de sus lágrimas. Número 1, Jesús lloraba por la ceguera espiritual de su pueblo. Así también estará llorando por la ceguera espiritual de aquellos que hoy quieren ungir la ciudad con idolatría, que eso no le agrada a Dios. Es más, el Señor en una visión me dijo a mí: yo aborrezco la idolatría, pero son ciegos guiando a ciegos. Ellos lo hacen porque esa es la revelación que tienen. Pero Jesús quiere que se le adore en espíritu y en verdad. La palabra de Dios me dice en Lucas 19:42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jerusalén no había aprovechado el día de su gran oportunidad. Jesús dijo: si también tú conocieses, y de cierto en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está oculto de tus ojos. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para conocer a Jesucristo y adorarlo en espíritu y en verdad, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, simplemente se logra con un arrepentimiento genuino y verdadero, invitándolo a entrar al corazón. ¿Por qué Jesús lloró? En segundo lugar, porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Jesús lloró a la vista de Jerusalén, y creo que hoy también llora por la ceguera espiritual del pueblo de Jerusalén. Llora también porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Hoy es un tiempo, amados, donde tenemos que estar conectados con el Señor. Este es un tiempo, pastor, pastora, para predicar de arrepentimiento. Yo creo que el mundo está hoy peor que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero hoy es un tiempo donde los sacerdotes, los ministros del Señor, debemos ir al altar y llorar por el pueblo, llorar por nuestros pecados, llorar y arrepentirnos delante de Dios. Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación.
Por eso también Jesús lloró frente a Jerusalén. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sabemos que esto ocurrió 70 años después. Jerusalén fue destruido. Amados, el modo de hablar de Jesús en este momento, si conocieses. Algo parecido como a la higuera, cuando Él fue en una de esta semana que vamos a celebrar. Fue de Betania. Parece que ese día tal vez Marta está ocupada o María, no sé. No desayunó Jesús o le dieron un desayuno light, porque le dio hambre. Eso muestra la humanidad de Jesús. Pero también detrás de todo lo que Jesús hacía, había un plan. Y Él quería enseñar a los discípulos el poder que había en su boca. Cuando quiso buscar frutos en la higuera, no lo encontró. También era un simbolismo de Israel. Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por eso no tuvo fruto. Jesús quería que Jerusalén hubiera reconocido el tiempo que estaba viviendo. Cuán feliz hubiera sido la ciudad amada si se hubiera percatado de quién y para qué entraba Jesús en ese día a Jerusalén. Muchos le tiraron palmas, muchos le tiraron sus mantos. Hoy muchos buscan palmas también para bendecirlas, pero la bendición no está en una palma, quiero decirte. La bendición está en reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y cuando tú lo haces de todo corazón, porque Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él va a entrar a tu corazón y ya no tienes que buscar aquella penquita que pusiste en la puerta. Puedes buscarlo al que vive en tu corazón y te aseguro que Él te va a bendecir. Amados, ¿por qué Jesús lloraba? Por la indiferencia, porque no reconocieron el día de su visitación. En otras palabras, Jesús me muestra su corazón. Pero lo segundo que tengo que aprender de este Domingo de Ramos es que Jesús revela la fidelidad de Dios. La Biblia dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esto está en Zacarías 9:9. Esto fue profetizado. Mis amados, ¿qué me enseña a mí esto? Me enseña la fidelidad de Dios a sus promesas. El Señor siempre será fiel a sus promesas, a lo que Él ha prometido en las Escrituras. Este Domingo de Ramos se ve el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Y Jesús, quiero que sepas, planificó muy bien este día. Esto no fue algo que resultó así, no. Estuvo bien planeado por Jesús. Jesús mandó a 2 de sus discípulos que fueran y buscaran un asno. Y tenía una señal ese asno. Un asno que nunca había sido montado. Y le dio instrucciones dónde estaba. Y les dijo que los dueños del asno iban a decir, ¿por qué desatáis el pollino? Él les dijo, id a la aldea del frente. Y al entrar en ella, hallaréis un pollino en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Me encanta ese versículo. Eso es la autoridad de Jesús. Jesús da órdenes y las órdenes se cumplen.
Él le dijo a los peces cuando Pedro estaba frustrado porque no pescaba nada: ahora ve y boga mar adentro. Y cuando Pedro y los discípulos echaron las redes se llenaron. Porque ante la orden de Jesús hasta los peces obedecen. La orden de Jesús tiene autoridad y poder. La orden de Jesús trae hasta cuervos. Esta semana hemos visto muchos cuervos. Han venido testimonios, a mí me han contado cantidad de cosas que han ocurrido. Porque la voz de Dios, puedes tú tenerlo por seguro, que cuando Dios decide y te da una promesa, las promesas de Dios Él las cumple. Y Él le dice: traedlo. Y si le preguntan por qué lo están desatando, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, ¿por qué lo echaron? Porque Jesús entró a Jerusalén como un rey. No había sido montado ese pollino, no tenía silla de montar, pero eso era a propósito, porque los discípulos iban a poner sus mantos sobre él para que Jesús se montara sobre ese asno. Mis amados, Dios es fiel. Esta entrada a Jerusalén fue planeada, todo fue organizado. Cuando los discípulos encontraron. Así también tú tienes que cabalgar en las palabras del Señor. Ellos fueron con el rema de Dios. Ellos no fueron bajo su propio instinto. Ellos fueron bajo la palabra de Jesús. Y cuando uno va bajo la palabra de Jesús, la palabra de Jesús resuelve cualquier dificultad que nos plantea la vida. Ante lo que estés viviendo en este momento, puede ser incertidumbre del mañana, puede ser qué voy a comer, puede ser cómo voy a resolver. Hay gente que en este momento, que usted no lo crea, se han mudado. Yo conozco a 2 personas. Para Dios no hay nada imposible. Dios es Dios. Dios es bueno. Su fidelidad es grande. Cualquiera que sea tu dificultad en este momento, pregúntale a Jesús y Él te va a dar la palabra y Él te va a resolver tu dificultad. Amados, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. La palabra de Dios, y por eso que digo que Jesús entró como un rey, me dice a mí en primer libro de Reyes 1:33, cuando David mandó a montar a Salomón para que entrara como rey, dice la Escritura, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gigón. Mis amados, Jesús entró a Jerusalén como rey, ya no como adorador, sino como rey. El rey de los judíos, como fue escrito en Marcos 15:26, sobre la cruz. Entonces, mis amados, ¿qué me enseña este Domingo de Ramos? Primero, el corazón de Jesús. Segundo, la fidelidad de Dios. Dios tenía planeado que un asno iba a llevar a su hijo como rey para que entrara a Jerusalén, tal como David hizo que Salomón entrara sobre su mula. Y así fue. Dios es fiel. Y por último, me enseña que Jesús revela la voluntad de Dios. Jesús revela la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este coronavirus?
¿Cuál es la voluntad de Dios para ti que me escuchas? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que a través de todos esos medios sociales, a todas esas redes, tú le prediques la palabra a tu familia. Tú le prediques la palabra a tus amigos. Este es un momento para hablar de Jesús. Este es un momento para predicar las buenas nuevas de salvación. Es un momento. Esta es la voluntad de Dios. Jesús revela la voluntad de Dios. Es el tercer punto. La palabra de Dios me dice en Lucas 12:42 diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué algunos están haciendo cosas que a Dios le aborrece? ¿Por qué? Porque no tienen la revelación de Jesús. ¿Por qué algunos líderes están como los ciegos guiando a ciegos? Porque no tienen la revelación de Jesús. Por eso yo les animo que hoy prediquen la palabra. La voluntad de Dios, Jesús la tenía muy clara. Y mira que ni con las alabanzas, ni con las palmas, ni con los mantos, ni con los gritos de júbilo de sus discípulos, Él se desenfocó. Él estaba enfocado en su misión. Él era el Mesías, pero no el Mesías que los israelitas esperaban, un Mesías político. Él era el Mesías que venía a salvar no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. El propósito de Jesús era la salvación, y esa salvación viene por el arrepentimiento y por la fe. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto no es por obras. No es por obras. Escúchame bien, no es por obras. Es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ni tú ni yo. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más que le regalemos todo lo que tenemos a los pobres. Ninguno. La Biblia dice que todos esos actos son trapos de inmundicia. Lo único que nos da a nosotros el privilegio de acercarnos a Dios es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El arrepentimiento y la fe nos reconcilian con Dios. Y Jesús lamenta en Jerusalén que su pueblo no haya comprendido aún que la fe y el arrepentimiento son las líneas paralelas que conducen a la paz y a la reconciliación con Dios, y no ninguna obra de esta tierra. Mis amados, la voluntad de Dios es que tú compartas de Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú entiendas que Jesús es el que nos lleva al Padre. Por eso empecé diciendo en esta enseñanza que Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces. Porque Felipe no había conocido a Jesús, aunque andaba con él. Yo creo que Dios tiene que despertar nuestro corazón. Y en este tiempo tenemos la urgencia de parte del Espíritu Santo de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de traer la revelación. Antes de hablarle a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Ora por tu familia, ora por tus seres queridos, ora por tu círculo de influencia, por tu oikos, es la palabra griega que tiene que ver con tu familia, tu entorno, tus conocidos. Mis amados, llegó el tiempo de que tu familia se acerque, no a un Dios religioso. Ahora el Viernes Santo todo el mundo allá ve a Jesús allá en la cruz y se vuelven religiosos y se persignan y hacen mil cosas. Quiero decirte, Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere que tú lo invites a entrar a tu corazón. Invítalo a entrar a tu corazón. Amados, Jesús quiere que tú lo hagas de todo corazón. El arrepentimiento
y la fe es lo único que nos reconcilia con Dios. Jesús te ama, y así como está este hombre en la pantalla, en una actitud de arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere que tú hagas hoy. Si tú quieres invitar a Cristo a entrar a tu corazón y quieres conocer el amor de Jesús, este pasaje de la entrada de Jesús a Jerusalén me enseña a mí el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Jesús lloró. Mire, cuando yo preparaba esta enseñanza, recordé un tiempo atrás, unos años, no muchos, yo pasé por una gran angustia terrible. El Señor en su infinito amor y misericordia, que Dios guarde mi corazón de toda jactancia. El Señor me permitió ver su corazón como estaba, con el dolor, con la incomprensión, con lo que yo estaba atravesando. Y lo vi llorando y llorando y llorando. Nunca olvidaré esos ojos tiernos y de amor, llorando y diciéndome: yo estoy contigo, yo te amo, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Hoy el Señor me ha permitido compartirte esto para decirte que si tú en este momento estás llorando, Jesús llora contigo. Si en este momento tienes incertidumbre, Jesús te comprende. Jesús te ama. Jesús llora contigo. Jesús quiere que tú experimentes su amor. Simplemente invítalo a entrar a tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Te pido perdón. Me arrepiento por haber perdido mi relación contigo. Perdóname por haber perdido mi primer amor. Perdóname por todas aquellas cosas que tú conoces que han hecho que tu corazón llore. Te pido perdón. Ahora, Señor, lléname de tu presencia. Te recibo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Límpiame de todos mis pecados. Quiero experimentar la ternura de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si tú has invitado a Jesús a entrar a tu corazón, quiero decirte que Él entró a tu vida. Él entró a tu corazón. Ahora eres hijo de Dios porque has experimentado lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Las escamas se te van a caer y lo que antes no entendías lo vas a comenzar a entender. Yo te invito que te conectes con Osana Visión. Esta televisión, este tiempo de crisis, de pandemia mundial, ha sido la voz de Dios. Aquí está Dios hablándonos 24/7. Hemos hecho un esfuerzo tremendo para de día y de noche traer palabra. Yo te animo a que te alimentes de esta bendita palabra. Este es nuestro alimento. Yo le hablo a Dios en oración y Dios me habla a mí a través de su palabra. Aquí hay más de 3,000 promesas para ti hoy, que las tienes que descubrir y que Dios, Jesús, va a consolar tu corazón.
Es más, Jesús va a llorar contigo como lloró conmigo en esa experiencia que yo tuve. Quiero decirte que te amo profundamente. Que ayer cuando terminé en la tarde de escribir esto, tuve que llorar. Porque sentía la presencia y el amor de Dios diciéndome: Dalis, todavía estoy llorando por mi pueblo. Todavía estoy llorando así como lloré por Jerusalén. Todavía lloro por Nueva York. Todavía lloro por Ecuador. Todavía lloro por las naciones que se han vuelto en sus delitos y sus pecados y me dieron la espalda. Pero ora para que conozcan el día que están viviendo. Ora para que entiendan el día de su visitación. Ora para que entiendan el profundo amor que les tengo. Ora porque por encima de su angustia y de su necesidad, de su incertidumbre, puedan sentir la presencia de mi Espíritu Santo. Y es lo que quiero y he querido comunicarles. Las palabras me faltan para hacerles sentir cuánto Dios les ama. Ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento está a favor y por su pueblo. Padre, te pido perdón por el pecado de Nueva York. Te pido perdón por el pecado de las naciones. Te pido, Padre, por haber aprobado leyes que tú aborreces. Te pido perdón, Señor, por tantas cosas que este mundo demostró con sus acciones que te estaban dando la espalda. Pero hoy, Padre mío, yo me pongo en la brecha a favor de este mundo en crisis y en dolor. Ten misericordia, Padre mío. Mira cuántos están muriendo, Señor. Por minuto están muriendo cientos de personas. Ten misericordia, Señor, aún familiares con sus ataúdes. Y las funerarias en Ecuador están topadas. Oh Dios, ten misericordia. Levantamos a Jesucristo y su sangre preciosa. Aplaca la ira, Dios, y el juicio. Y haz que nos volvamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Rey, que tu Espíritu Santo ponga de nuevo en tus hijos y puedan predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo.